sin mi conocimiento. Existe sin mi consentimiento. Muchas cosas se han dicho de este personaje tan enigmático. Casi siempre en TikToks donde este es usado como un personaje bastante malvado en el cual casi siempre se preguntan qué hizo. Pero sus respuestas siempre son muy dispersas, donde se centran en simplemente decir que no ha hecho. ¿Pero es esto acaso la verdad? Pues veamos la historia y mentalidad del juez. En este video donde hablaré sobre las peores acciones hechas por el juez Holden, comenzaré diciendo que este personaje fue catalogado como uno de los personajes literarios más crueles y oscuros en sus tiempos debido a la crudeza de sus acciones. ¿Pero por qué digo esto? Pues primero que nada, ¿de dónde viene esta simpática representación del juez, que no es la canónica sino más bien una interpretación dada por el mismo libro del cual proviene, el cual es llamada Blood Meridian o Meridiano Sangriento, el cual está fácilmente disponible en internet si tienes el interés en leerlo? Pero antes de eso debo advertirte que el libro es bastante gráfico y largo, pero al final vale la pena si eres alguien que quiere leer una buena historia. Y en este video obviamente hablaré de la trama, siendo este un spoiler. Inicio. La historia nos sitúa en 1849, donde el protagonista, conocido como el chaval o el chico, el cual es un vagabundo, llega a un pueblo donde después de una serie de acontecimientos termina en una taberna donde conoce al conocido como el juez, quien es ovacionado e idolatrado por toda la muchedumbre del bar, pues lo ven como un justiciero que va de pueblo en pueblo. En segundos la alegría del juez acaba, pues de la nada menciona que un hombre de ahí ha sido buscado por muchos crímenes en otros pueblos. Por lo cual de un disparo termina con aquel pastor de iglesia para después de eso ser cuestionado por un hombre. A lo que el juez responde que esa era la primera vez en la que había interactuado con aquel padre, dando a entender que era inocente y que acabó con él sin motivos, pero la respuesta tan honesta hizo que la muchedumbre del bar simplemente sea de carcajadas, dejando ver que el juez es una persona con un carisma bastante particular. Esa sería la primera aparición del juez en la vida del chaval. Después de eso haríamos un gran salto en los acontecimientos del libro, donde al llegar a México son contratados por el gobierno mexicano para que lleven a cabo una caza de cueros cabelludos de nativos americanos. Donde, si no mal recuerdo, mientras estaba paseando por WL Pueblo, le compró a un niño unos cachorros que vendía. Para después de eso lanzarnos al agua y ahí mismo accionar su revólver contra dichas criaturas. Pero hasta ese momento la gente veía al juez como alguien respetuoso de Cali. Bien educado y respetuoso, pero a la hora de no tener gente que lo vigile, dar rienda suelta a sus instintos tan podrá haber sido un cruel hombre con esos cachorros. Pero también hubo una ocasión donde después de acabar y raidear una tribu de nativos americanos, nos sitúa en la situación donde la banda de Glantón, pandilla donde se encuentra el juez, recogió los premios de su ataque sorpresa, encontró a un pequeño niño básico al cual decidió adoptar al pequeño niño. Después de haber quemado y dejado una escena que aparecería en Crosset, nos enseñan un paisaje desértico donde la banda se detiene a comer, en la cual el juez da de comer su ración de comida al pequeño niño nativo, dándonos una cara diferente a la del juez. Todo eso se va al demonio cuando momentos después simplemente el juez le está arrancando el cuero cabelludo al niño, el cual yace tendido en el piso sin signos vitales. Con esto vemos que el juez es una persona totalmente sádica, dándonos ápices de humanidad hasta que simplemente se aburrió de su nuevo juguete, por así decirlo. Si bien el libro siempre se nos remarca que el chico o la banda siempre se están moviendo de un lugar a otro, en los cuales siempre hacen pequeñas paradas momentáneas en poblados donde siempre se arma una trifulca, ya sea de balas o casi siempre de palabras, donde algo muy recurrente es un tema relacionado con infantes. Pues en contadas ocasiones se menciona que durante la noche o momentos inciertos llegan a haber desapariciones de dichos infantes, los cuales quedan como eso, un suceso al que no se le toma ni la menor importancia, quedando solo la mención. ¿Y bien por qué me atrevo a decir que fue el juez? Pues muy simple, y es que avanzada la historia conocemos que el juez pudo amaestrar o domar a una persona con notables deficiencias mentales, o un salvaje en toda la expresión de la palabra, para que en momentos después se nos haga énfasis en que tanto el juez como el salvaje estuvieron con una dama de compañía de nacionalidad mexicana, la cual, y tal dice el libro, era apenas una infante o adolescente. Genuinamente estoy suponiendo, pero a estas escalas es tonto no creer en la posibilidad de que el juez sea capaz de hacer ese acto. En el último arco del libro, donde el chico creció y se convirtió en el hombre, nos plantea que el hombre siguió teniendo trabajos donde debía escoltar a personas, incluso suponiendo que aceptaba compañía masculina, siendo un guiño a su probable homosexualidad o el mero hecho de haberle generado un trauma, donde haber vivido y peleado contra el juez lo hayan dejado totalmente traumado, porque aunque el chico ya era una persona curtida, nunca vio a una persona como el juez.
Ya han pasado los años y el chico visita un nuevo pueblo donde se vuelve a encontrar con el juez, quien no ha cambiado nada desde la última vez, como si solo hubieran pasado unos días desde aquel enfrentamiento donde el juez utilizó a aquel deficiente mental como un sabieso y donde fue la última vez que vio a sus entre comillas amigos. Toabin y Davy. Simplemente sonriendo y bebiendo en el bar. Al toparse de nuevo el juez simplemente lo ve con optimismo. Aun y cuando estos intentaron acabarse el uno a otro. Si bien aquí también se nos menciona la desaparición de una niña, lo más importante sucede después, pues vemos que unos borrachos se parten en miedo y terror con un descubrimiento en la letrina, ya que ahí se encuentran con aquel joven analfabeta de aquel rancho olvidado. Pero mientras eso ocurría fuera de la cantina, mientras que adentro. Nunca duermo, nunca moriré, nunca moriré. Yo soy el juez.